Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. Con este vídeo pretendo hacer una llamada urgente de advertencia para aquellos consumidores que puedan verse tentados en consumir sandías procedentes de Marruecos. Vais a ver, como os explico en este vídeo, que estas sandías son tremendamente peligrosas. Os explicaré cuál es la causa de esta peligrosidad y, por desgracia, algo que yo no entiendo, porque las autoridades sanitarias han detectado este problema a tiempo y, en cambio, como os voy a explicar también, las autoridades políticas han permitido que estas partidas tan sumamente peligrosas entren a ser consumidas por la mayoría de ciudadanos españoles y europeos. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y en el vídeo os lo cuento. Mirad, todo país tiene en sus fronteras un sistema u otro para vigilar y controlar lo que entra del exterior, ya sea cualquier material importado o especialmente también alimentos que posteriormente puedan ser consumidos por los ciudadanos de dicho país. En el caso de España tenemos el RAS, el Servicio Rápido de Detección de alimentos, tanto de consumo humano como de consumo animal, que puedan ser potencialmente peligrosos para la salud. Y estos servicios están atendidos mayoritariamente por veterinarios. Os tengo que recordar, como os he recordado ya en varios vídeos, que aquí en España la inspección de los alimentos ha sido siempre un sector controlado y gestionado por profesionales de la veterinaria. Es cierto que en los últimos años ha surgido una nueva carrera, que es la de tecnología y inspección de los alimentos, que básicamente es una escisión o una separación de contenido de dicha carrera. ¿Y qué es lo que ha pasado? ¿Por qué se ha detectado este problema? ¿Qué es lo que tan peligroso hace de las sandías para que os hagamos este vídeo? Pues básicamente el problema ocurrió la semana pasada, la semana del 15 de julio, donde se empezaron a detectar partidas de sandías procedentes de Marruecos altamente contaminadas por un pesticida generalista, en concreto el metomilo. Por lo general se permite que haya una concentración mínima de hasta 0,015 miligramos de este pesticida por kilo de sandías. Y en las sandías inspeccionadas procedentes de Marruecos se encontró que la cantidad de este pesticida era infinitamente superior, llegando hasta los 0,38 miligramos por kilo. Ya sabéis, de los 0,015 a los 0,38, un incremento brutal. Las autoridades sanitarias, los veterinarios responsables de la aduana, detectaron rápidamente este problema y, ante su estupefacción, porque no se puede definir de otra manera, las autoridades políticas permitieron la liberación de estos lotes de sandías, es decir, permitieron que el producto entrase en el país y se distribuya alegremente por tiendas, supermercados, cualquier tipo de establecimiento, como os podéis imaginar. ¿Qué es lo que ocurre? Que este producto es tremendamente peligroso. De entrada, su mero consumo puede producirnos síntomas muy generalistas como náuseas, dolor de cabeza, dolor gastrointestinal, etc. Básicamente, hacernos pasar un muy mal rato. Pero ocurre que si este producto se consume cuando, por ejemplo, has estado también consumiendo alcohol, algo que en verano simplemente tomándote un vaso o dos de sangría ya es la dosis suficiente, si consumes este producto contaminado al mismo tiempo que has consumido una mínima cantidad de alcohol, la intoxicación se potencia muchísimo, pudiéndonos dar casos muy graves que incluso compliquen la vida de las personas así intoxicadas. Por lo tanto, os dejaremos en la descripción varios artículos de prensa que describen este problema. Yo no me lo he inventado, esto es generalista. Lo que ocurre es que a nivel general
no se ha hecho la publicidad adecuada y no se entiende, no se acaba de entender cómo puede ser posible que, habiéndose detectado un problema tan grave, se dé paso a este producto a que sea consumido y distribuido tan alegremente. Esto es básicamente una decisión política que ya vosotros pues debéis analizar. Yo en este canal no tiene una finalidad política, es simplemente informativa, pero no deja de llamar la atención que cuando se ponen límites tan estrictos a otros países, concretamente en los últimos años observamos que tanto lo procedente de Marruecos como lo procedente de Holanda, como os ponemos aquí arriba en un vídeo explicándoos que ocurre algo muy similar con las naranjas que proceden del País Bajo, del país holandés, que vienen muy contaminadas por pesticidas, porque los holandeses no hacen ningún tipo de control. Pues como os digo, lo que viene de Holanda y lo que os explico en este caso, que viene de Marruecos, no está adecuadamente controlado. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Y sobre todo, cuidaros mucho. Chao.